La palabra clave es simplemente el corazón de tu campaña en la red de búsqueda de tu campaña acá en Google. Y además de buscar y elegir una buena palabra clave o algunas buenas palabras clave para tu servicio, para vender tu producto, tu servicio en tu mercado, también tenés que estar atento a cuál concordancia de palabra clave vas a utilizar en tu campaña. Porque si no, podés elegir una buena palabra clave, pero la pones en una concordancia equivocada y vas a gastar un montón de clics, un montón de dinero sin necesidad, no tener ventas y después decir, ay, Google no funcionó muy bien para mí. En este caso, ¿por qué no funcionó? Quizás porque pusiste simplemente una concordancia equivocada. Google gastó tu presupuesto con términos y con búsquedas que no son interesantes para tu empresa, pero era solo cuestión de cambiar la concordancia. Y quizás me diga, no, pero yo ya sé lo que son las concordancias. Está la concordancia exacta, la de frase y la amplia. Yo ya vi un video explicando sobre eso. Sí, pero ya hace algunos años que la forma como funciona la concordancia acá dentro de Google Ads cambió bastante. Y ya no se trata de si está en concordancia exacta, solo las palabras exactamente así. Si está en concordancia de frase, quiere decir que si está en la frase las palabras, va a aparecer mi anuncio. Hace varios años atrás sí funcionaba de esta forma, pero a partir del 2020, 2021, incluso un poco antes, Google empezó a cambiar el funcionamiento de la concordancia de palabra clave. Vas a tener mucho más control de a quién quieres llegar. Y en otras palabras, vas a invertir mejor, vas a gastar menos con un público que no es interesante para tu empresa. Así que ya está de charla y vamos al video. Hola, Pedro Álvarez por acá y vamos directo al asunto. ¿Cómo funciona la concordancia de palabra clave hoy en día acá en Google Ads? Funciona básicamente como un nivel de control. Existen tres tipos de concordancia. Según cuál tipo elijas, vas a tener más control o vas a dejar este control en la mano de Google. Y eso es bueno y malo, según tu contexto. Según tu mercado, según la palabra, según el número de búsquedas de demanda, quizás quieras que tu anuncio sea más amplio, más abierto. O no, quizás yo tengo una gran demanda de búsquedas y quiero hablar con gente muy específica. Entonces quiero tener más control de cuándo mi anuncio va a aparecer, porque si aparece demasiado voy a tener muchos clics y voy a gastar al pedo. Acá están los tres tipos de concordancia de palabra clave. Concordancia exacta, cuando pongo este simbolito alrededor de la palabra. Concordancia de frase, cuando pongo entre comillas. Y concordancia amplia, cuando no pongo nada. Y acá están los tres niveles de control o niveles de público. Cuando pongo una concordancia exacta, tengo un público más cerrado. Cuando pongo concordancia de frase, voy a tener entre medio. Y cuando pongo una palabra en concordancia amplia, voy a tener un público muy abierto. Entonces vamos a entender un poco más cada una de ellas. Yo puse acá como ejemplo la palabra clínica odontológica en concordancia exacta. Acá le estoy diciendo a Google, mi anuncio tiene que aparecer cuando alguien haga una búsqueda exactamente así, clínica odontológica, o que tenga un significado igual a clínica odontológica, porque quizás no todas las personas van a escribir específicamente clínica odontológica. Algunas van a escribir simplemente dentista. Otras van a escribir consultorio odontológico. ¿Estás de acuerdo que es el mismo significado de clínica odontológica? Algunos incluso van a escribir clínica dental. O sea, en este caso, cuando pongo clínica odontológica en concordancia exacta, estoy diciendo a Google, quiero aparecer cuando alguien haga una búsqueda exactamente así, pero también con el mismo significado. Dentista, consultorio odontológico, clínica dental. Google entiende que estas búsquedas tienen el mismo significado de clínica odontológica. Y si estás haciendo tu primera campaña o tenés poca experiencia, lo ideal es que empieces poniendo una concordancia exacta, porque así tenés más control de tu presupuesto. Estás diciendo a Google, mira, yo quiero aparecer solamente si alguien hace una búsqueda por clínica odontológica o algo muy parecido, muy parecido. Mejor que decir es mostrar. Y yo tengo acá una campaña, por eso agarré este ejemplo, con la palabra clave clínica odontológica en concordancia exacta. Cuando venimos acá en campañas, en el informe de términos de búsqueda, podemos consultar cuáles son los términos de búsqueda, variaciones que están activando nuestro anuncio. Y mira, alguien puso dentista y acá nos dice tipo de concordancia, concordancia exacta, ligera variación. Entonces, estando en concordancia exacta, mi anuncio se mostró a quien hizo una búsqueda por dentista. También se mostró a quien hizo una búsqueda por consultorio odontológico. También se mostró a quien hizo una búsqueda por clínica dental. Pero ahí viene un problema, que es, dependiendo del mercado que estés, dependiendo del volumen de búsquedas por tu palabra clave, quizás este volumen sea bajito.
tenés un presupuesto de 400, 500, $1000 al mes que sí querés invertir, pero solamente con esta palabra clave clínico-odontológica no podés invertir todo este presupuesto. Existen pocas búsquedas que sean tan específicas por clínica odontológica, dentista o clínica dental. Quizás me diga, Pedro, yo tengo una clínica odontológica y tengo varios tratamientos, varios servicios y entiendo que mi público puede estar buscando por estos tratamientos. Puede estar buscando de otras formas, no exactamente clínica odontológica siempre. Y entonces puedes hacer una prueba de dejar un poco el control, o sea, abrir un poco más tus posibilidades, abrir las posibilidades de público, haciendo que poniendo en concordancia de frase. Allá en el principio del video hablamos que concordancia exacta tengo un nivel más cerrado, un público más cerrado. Acá en la concordancia de frase tengo un nivel medio. Estoy abriendo un poco más mis posibilidades, a ver si tengo más volumen, más clics, más gente entrando a mi página. Y entonces cuando estás utilizando la concordancia de frase, tenés que estar atento a los términos de búsqueda que van a aparecer en tu informe, a ver si estos términos son interesantes para tu empresa. En este ejemplo, mira los términos en que aparecimos. Como concordancia de frase, nuestro anuncio apareció para carillas dentales precio y la palabra es clínica odontológica. Mira que ya hubo una variación. Círculo católico odontología, ortodoncia estética, periodoncia, precio, Uruguay. Poniendo en concordancia de frase, yo acá abrí un poco más mis posibilidades. Estoy mostrando mi anuncio no solamente cuando alguien hace una búsqueda por clínica odontológica o algo muy cercano a esto, sino un poco más amplio, no tanto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una para la otra? Es que acá, en concordancia de frase, además de que voy a aparecer en búsquedas que tengan un mismo significado de clínica odontológica, también puedo aparecer a búsquedas que tengan una misma intención. O sea, Google entiende que alguien que busca ortodoncia estética tiene la intención de encontrar una clínica odontológica y va a mostrar mi anuncio. ¿Y por qué esto es bueno? Porque puedo aparecer en búsquedas que antes no iba a aparecer. Puedo mostrar mi anuncio, mostrar mi empresa a ciertas búsquedas que pueden ser interesantes para mi empresa. Yo sí tengo un servicio de ortodoncia, tengo un servicio de blanqueamiento dental, un servicio de carillas acá en mi clínica odontológica y quiero aparecer para estas búsquedas. Pero quizás tengo una otra situación, que es que todavía no estás invirtiendo el máximo posible en esta palabra clave. Pusiste en concordancia de frase, tenés un presupuesto bastante alto por día, podés comprar más clics, pero este presupuesto no se está gastando. No en todos los casos va a ser bueno que cambies a concordancia amplia o que utilices la concordancia amplia, pero en algunos casos sí puedes utilizar la concordancia amplia. Yo personalmente en campañas de clientes me gusta cuando hay un mercado con poca demanda, que yo ya más o menos veo que hay un bajo número de búsquedas, un bajo volumen de búsquedas, porque en esta ciudad en específico hay un bajo volumen de búsquedas por este servicio. Hago una prueba empezando con concordancia de frase, o sea, un nivel medio de control, y se veo que está muy lenta la cosa y pongo luego concordancia amplia. Obviamente estoy atento, dejo mi público mucho más abierto. Mi nivel de control queda más bajo y le digo a Google, mira, quiero vender este servicio de transporte, pero entiendo que hay un montón de variaciones y un montón de búsquedas, entonces te estoy dando el control para que muestres mis anuncios a más búsquedas. Y entonces mi anuncio va a aparecer en cosas que ni te imaginas, pero que quizás tenga la intención de contratar un servicio de transporte. Y un detalle importantísimo acá en la concordancia amplia, que es distinto a los otros dos tipos de concordancia, es que acá en la concordancia amplia, Google, además de analizar esta búsqueda en específico, donde va a aparecer tu anuncio, también va a analizar el histórico de búsquedas anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Para eso vamos a cambiar un poquito el ejemplo. Vamos a agarrar la palabra clave servicio de transporte en concordancia amplia. ¿Y estás de acuerdo conmigo que antes de que yo haga una búsqueda como servicio de transporte o entonces empresa de traslados, muchas veces voy a hacer algunas búsquedas antes para informarme? Quizás haga una búsqueda. ¿Cuál es la mejor forma de ir del aeropuerto de Carrasco al centro de Montevideo? Y me van a aparecer varios artículos, Gemini me va a dar una respuesta. Y ahí voy a ver que una forma es contratando un remis. Y entonces voy a hacer otra búsqueda. ¿Cuál es la media de precios de un remis, de un transporte entre el aeropuerto de Montevideo hasta el centro de Montevideo? Voy a mirar más o menos una media de precios y voy a llegar a la conclusión. Sí, estaría bueno contratar un servicio de estos para que me lleve más rápidamente, no depender de bondi o de taxi. Y por último, entonces voy a Google y finalmente hago una búsqueda por transporte aeropuerto. O entonces transfer Carrasco.
O aún entonces empresa, transporte, centro. ¿Por qué? Porque es una empresa que me va a transportar hasta el centro. ¿Estás de acuerdo que Transfer Carrasco no tiene tanto que ver con servicio de transporte? Pero sí, quizás tenga que ver. ¿Según qué? Según el histórico de búsquedas que yo hice antes de hacer esta búsqueda. Google analizó mi histórico de las búsquedas anteriores y llegó a la conclusión. Cuando voy y pongo Transfer Carrasco, ya estoy en el momento de encontrar una empresa para que me haga el transporte desde el aeropuerto hacia el centro. Pero no todas las personas van a escribir exactamente Transfer Carrasco. Algunas van a escribir empresa, transporte, centro. Otras van a escribir transporte, aeropuerto. Otras van a escribir remis, aeropuerto. Pero porque yo puse la palabra servicio de transporte en concordancia amplia, voy a aparecer para estas búsquedas. Y otra vez, eso puede ser bueno o malo. Si pongo en concordancia amplia y tengo un montón de búsquedas, un volumen muy alto de búsquedas y la gran mayoría no son interesantes para mi empresa, y quizás tengo que volver un paso atrás, poner en concordancia de frase o mismo exacta. Pero quizás yo esté en un mercado donde el volumen de búsquedas no es tan alto así. Y quiero tratar de aparecer a estas búsquedas, pero no voy a hacer una campaña o incluir cada una de las palabras clave. Entonces una persona puede buscar Transfer Carrasco. No, pero otra opción es buscar empresa, transporte, centro. Entonces tengo que incluir esta otra opción. Otra opción es que la persona ponga servicio, transporte. Otra opción es que la persona ponga transporte, aeropuerto. Entonces tengo que incluir también esta palabra clave. Hace muchos años era así. Tenías que como que estudiar todas las formas de búsquedas con tilde, sin tilde. Incluso quizá gente escribiendo dentista cerca de mí, pero con S en vez de con C. Entonces tenías que incluir dentista cerca con S de mí. Pero ya hace mucho tiempo que eso cambió. Google tiene esta inteligencia. Incluso en la concordancia amplia tiene un histórico de búsquedas del usuario. Así que espero que haya ayudado y nos vemos en un próximo video.